Era un día soleado como cualquiera. La gente iba de aquí y allá realizando sus actividades normales, pero yo permanecía en el mismo lugar todos los días a la misma hora. Se me hizo un hábito mirar desde esa banca a las parejas de enamorados que llegaban a ciertas horas. A veces no veía nada, pero otras veces el parque se llenaba. Quizás se pregunten qué hacía allí. Y bueno, me gustaba observar el amor de las personas, porque jamás en la vida lo había experimentado. Tenía 35 años, y pues nunca tuve algún novio desde mi adolescencia. Pensé en las bondades de la vida. Pude estudiar una carrera gracias a mis padres, y con el tiempo logré conseguir un buen trabajo dentro de un despacho contable. Hasta cierto punto, mi sueldo era modesto. Me alcanzó para invertir en mi propia casa, y hasta compré un auto. Mis padres estaban muy orgullosos de mí, pero con la pandemia ambos perecieron y me quedé sola. Tenía a mis abuelos paternos, sin embargo, nunca me llevé bien con ellos, porque mis tíos nunca se portaron muy bien con nosotros. Decidí quedarme sola, pero me fui a mi propia casa. La propiedad de mis padres la dejé cerrada. A veces iba y me quedaba un fin de semana, hasta que una buena familia, amigos de mis padres, me la solicitaron en renta. A partir de esos momentos ya no regresé. Me quedé en mi propia casa, y con el sueldo que tenía comencé a hacer viajes durante mis vacaciones. Sin embargo, me sentía demasiado sola. Tenía algunas amigas, las cuales estaban casadas. Por esos motivos nunca había tiempo para reunirnos y esas cosas, pues también necesitaban tiempo para sus hijos. En un principio yo era feliz siendo libre, sin nadie que me dijera nada, porque podía hacer todo lo que deseaba sin darle cuentas a nadie. No obstante, cuando iba a cumplir los 35 años, esa soledad ya me pesaba sobre mis hombros, y deseaba tanto sentir el calor de un hombre. En ese momento, habían pasado 2 años desde la muerte de mis padres. Entonces, intenté salir a antros yo sola, para ver si por ahí llegaba a conocer a alguien. Resultó peor de lo que esperaba. La mayoría de los hombres que se acercaban, querían ya saben qué, y pues yo en ese momento era virgen. Deseaba entregarle eso al hombre quien en realidad me amara, y eso pues hasta ese momento no sucedía. Por ese motivo dejé de asistir a esos lugares. Pero un día, navegando en mi Facebook, me apareció un grupo que se llamaba Citas. Cuando entré, miré que se trataba de un grupo para conseguir pareja, porque allí se encontraba una pequeña descripción fijada. Realmente yo no tenía interés, pero comencé a comentar algunas publicaciones interesantes. De ahí me respondieron varios chicos mis comentarios, hasta que por la tarde miré una solicitud de mensaje. Hola, ¿cómo te llamas? Gusto en conocerte, decía ese mensaje escrito, el cual nunca pensé que sería el inicio de la línea trazada en mi destino. Cuando miré el mensaje, algo dentro de mí me decía, no contestes, pero de todas maneras, mi curiosidad fue mucho mayor que mi presentimiento. Al abrirlo, inicié la conversación. Se trataba de un perfil de un muchacho, bien parecido, pero se notaba como de 25 años. En un principio me dije que era muy joven. Sin embargo, con el tiempo, la conversación se tornó amena e interesante. Era la primera vez que me sentía como una adolescente. El muchacho del perfil me dijo, «Soy Luis, mucho gusto». A partir de ese momento, me mandaba mensaje a todas horas. Por las mañanas recibía sus buenos días, y esas atenciones me fueron resultando maravillosas. Desde un principio le dije cuántos años tenía, pero eso no le importó. Decía sentirse muy especial platicando conmigo,
y no les voy a negar que yo sentía lo mismo. Con el paso del tiempo, me fui enamorando de él, aunque aún no nos veíamos en persona, pero realmente era un chico muy guapo, y esos ojos negros de su rostro me enamoraban aún más. Los meses pasaron, y bueno, ya era hora de conocernos. Al principio no acepté, porque todo eso de la seguridad me hacía dudar en verlo, aunque fuera en uno de esos lugares públicos. Sin embargo, Luis insistió demasiado, y sin dudarlo, al final acepté una cita con él. Me encontraba demasiado nerviosa. Recuerdo que en esa ocasión no pude pegar un ojo en toda la noche, pues cuando me agarraba la ansiedad, era difícil poder volver a estar tranquila. Tenía demasiados sentimientos encontrados. Uno de ellos era precisamente una emoción porque por fin conocería al hombre de quien me había enamorado. Después de unas horas sin poder dormir, miré por la ventana de mi habitación la claridad del cielo. Entonces me levanté para darme un baño, porque la cita era a las 10 a.m. en el centro de la ciudad. Cuando llegué al lugar acordado, había mucha gente. Sin embargo, Luis no contestaba mis mensajes para poder saber dónde estaba. Miré su fotografía una vez más con la intención de reconocerlo, pero no me fue posible. Habían pasado cerca de 30 minutos. Comencé entonces a desesperarme y a sentirme profundamente desanimada de la ocasión, cuando de repente miré a un muchacho acercarse hasta donde me encontraba sentada, y este se detuvo en la banca de al lado. «¿Luis?», me dije. Le grité muy fuerte al ver que se trataba del mismo chico de Facebook. En ese momento, él me quedó mirando con una expresión de asombro. Me acerqué a él intentando acariciar su rostro, pero enseguida él me rechazó preguntando quién era yo. «En serio, no te conozco», dijo él seguro de sí mismo. Yo no podía entenderlo. Le mostré entonces la foto de mi celular, y efectivamente se trataba del mismo Luis, pero él insistía en no conocerme, y se marchó dejándome en la confusión. Tiempo después, ya no quise seguir insistiendo. Me encontraba profundamente desanimada, y sobre todo muy triste. Sin embargo, en ese preciso instante, aparecía una muchacha de cabello rojo. Traía un arete en la nariz y otro en la ceja. «Lo siento mucho, pero debo decirte que es conmigo con quien has estado chateando». «¿Disculpa?», le pregunté aún más confundida. «Así es. Mira, ese chico es Luis, pero es mi hermano, y he usado su teléfono para chatear contigo sin que se dé cuenta. Entonces no te conoce. Es conmigo con quien has estado hablando todo este tiempo». Cuando me dijo eso, sentí como un balde de agua fría cayéndome en todo el cuerpo. No podía creer esas palabras. Si en la conversación con el perfil de Luis, parecía realmente un hombre quien me escribía, y no una mujer. Me quedé sentada entonces en la banca, tratando de analizar la situación. Fueron unas impresiones demasiado grandes. Y bueno, tardé en aceptar que todo había sido una farsa. Mi corazón de alguna manera estaba partido en dos, porque yo me había enamorado del muchacho de la fotografía, y resulta que no era él, sino una mujer. Sé que no es fácil para ti, pero soy yo quien te escribía todos esos textos de amor, y la verdad me he enamorado de ti. Mi nombre es Lucero. Espero que comprendas lo grande que son mis sentimientos». En ese momento, Lucero se acercó a mí, tratando de darme un beso. Obviamente la rechacé, porque bueno, yo no soy, ni era para nada lesbiana. Sin embargo, siempre he sido incapaz de hacerle feo a la gente. Y solo le contesté que me sentía un poco confundida, que me diera algo de tiempo,
y quizás en algún momento podía llegar a apreciarla. Ella aceptó, y al pedirme una disculpa, me invitó a pasar ese fin de semana en la playa. Me acuerdo de que aún existían las medidas de higiene sanitarias en los establecimientos, y sobre todo en el transporte, como la central de camiones y en el aeropuerto. En ese momento, me hacía falta un profundo descanso, aunque con todo lo que pasó, apenas si podía asimilar que Luis en realidad no hubiera hablado conmigo todo este tiempo. Sin embargo, pues nada podía hacer. Él ni siquiera me conocía, hasta después cuando su hermana nos presentó. Estaba tan confundida. Apenas si podía decir unas palabras. Quise odiar entonces a Lucero, pero ella me suplicó comprensión. Tenía miedo de tu rechazo, pues en realidad todo mi círculo social aún no me ha aceptado. Estas palabras terminaron conmoviendo hasta lo más profundo de mi corazón. Entonces le acepté sus disculpas. Lucero era muy atenta conmigo, aunque sabía que era lesbiana, pues no me sentía incómoda. Parecía que tal vez pudiera tener a una amiga, en vez de una relación de pareja. Cuando nos fuimos hasta donde según iban a esperarnos, me acuerdo de que era una autopista, pues ahí llegaría por nosotros una camioneta. Tiempo después, esta llegó y nos subimos. Perdón por la tardanza, dijo un muchacho bien parecido. Tenía un color de piel algo blanquito. Al verlo se me hizo un muchacho muy lindo, pero mucho más joven que yo. Sin embargo, eso no me impidió sentir una profunda emoción. Nos subimos a la camioneta para dirigirnos al puerto de Acapulco. Al llegar a la playa, eran como las 3 de la tarde, y Lucero según ya tenía las reservaciones del hotel. Para ese entonces, yo ni siquiera traía maletas ni nada de eso. No te preocupes, aquí traemos de todo, dijo ella con una enorme maleta, la cual sostenía el muchacho lindo. Ah, disculpa, te presento a mi hermano mellizo, se llama Roberto. Cuando me dijo que ese chico era su hermano, me sentí muy emocionada, porque Luis ni siquiera me dirigía la palabra. De alguna manera, él también se terminó disculpando conmigo en toda esa confusión. Pero ya nada podía hacer, porque nunca fue real esa conversación. Por otro lado, Roberto no paraba de sonreírme, y sentí que le gustaba, porque a mis 35 años aún podía verme algo joven. Bueno, eso decían mis allegados. Lucero tenía muchas atenciones conmigo. Me regaló algo de ropa bien bonita, de esas de playa, y comenzamos a arreglarnos. En ese momento, ya por eso de las 5 de la tarde, Lucero me propuso tener una tarde de chicas solo para nosotras dos. Estaba encantada con la idea y le dije que sí. Para eso cerró la puerta de la habitación y ella comenzó a desnudarse. Algo confundida, le pregunté qué hacía. Pues tendremos nuestra noche de chicas, ella me contestó. Seguido de eso, me dijo que me quitara la ropa. Ella me quedó mirando fijamente a los ojos, y de repente no pude negarme. Entonces me quité la ropa, quedando completamente desnuda. Lucero se acercó hasta donde yo me encontraba, y comenzó a olerme desde las rodillas hasta el pecho. ¿Qué haremos?, pregunté una vez más. Solo déjate llevar, ella me contestó. En ese momento sentí una profunda excitación. Yo no sabía por qué sentía todo eso, si no me consideraba una chica lesbiana. Sin embargo, estaba sintiendo demasiado bien. Segundos después, ella comenzó a acariciarme por todo el cuerpo. Y me dijo, «La vamos a pasar de lo mejor». «Es que yo no soy lesbiana», le dije algo exaltada. Lucero volvió a acercarse a mí, tratando de tocarme el cuerpo. Mientras me acariciaba, ella iba susurrando unas palabras.
La pasaremos bien. Solo déjame hacerlo. Le dije que lo sentía mucho, pero no me veía teniendo relaciones con una mujer, porque a mí sí me gustaban los hombres. Entonces, ella puso una expresión molesta, y se puso una bata para cubrirse el cuerpo, yéndose al cuarto de baño. Yo me quedé ahí, muy apenada. Cuando salió, le pedí una disculpa. Le dije que me diera tiempo. Lucero cambió su expresión. No hay problema. Después lo harás. Entonces se abrió la puerta de la habitación y miré sorprendida a Roberto. ¿Roberto?, le pregunté al verlo vestido completamente de mujer. No puede ser. ¿Qué sucede aquí? Seguido de eso, ellos dos salieron de la habitación cerrando la puerta. Cuando quise irme de ese lugar, porque ya se me hacía muy extraño todo eso, no pude abrir. Habían cerrado por fuera. Intenté gritarle a Lucero que por favor abriera la puerta, pero no atendía a mi llamado. Busqué mi teléfono celular en mi bolsa, pero esta no se encontraba por ningún lado. Nada de mis cosas estaban en la habitación. Pasaron las horas y Lucero no aparecía. Era como si me hubiera dejado encerrada a propósito. Y fue así como comencé a angustiarme. Con todo lo sucedido y mis emociones encontradas, había olvidado aquello de la seguridad de las mujeres. En verdad, temía por mi integridad física y sobre todo mi vida. Por la noche, cerca de las 10, ni siquiera había comido nada. Entonces la puerta al fin se abrió y Lucero entró con una charola de comida. Tenía tanta hambre que cuando me la dio comencé a comer sin cuestionarle nada. Cuando terminé, me miró fijamente a los ojos. Ella susurró unas palabras antes de que cayera en la cama inconsciente. «Eres buena chica». No supe nada de ese momento. Cuando desperté, me encontraba en una habitación oscura, con olor nauseabundo. No podía ver absolutamente nada. Solo sentía estar en el suelo, sobre un viejo colchón medio húmedo. De repente la puerta se abrió y la luz se encendió. Entonces me miré atada de uno de mis pies con un lazo. Le pregunté qué estaba pasando a Lucero. La miré a ella, vestida con ropas negras, junto a Luis y Roberto, quien estaba con maquillaje de mujer, pero en su cachete había una estrella negra, como pintada con lápiz de rímel. Ellos me miraron, llevándome un plato de comida, y me asusté mucho más, con lágrimas en mis ojos, temiendo por mi vida. Les suplicaba que me dejaran ir. En esos momentos de angustia y desesperación, es cuando aprendes a valorar todo lo que en su momento tenías. Suplicas 1000 veces al Creador tener una oportunidad más para poder valorar y vivir los momentos como si fueran los últimos días de tu existencia. Sin embargo, yo no sabía si iba a tener otra oportunidad de vivir para contarles todo aquello que me sucedió. Pero ahora le doy gracias a Dios porque ha sido así. Cuando Lucero escuchó mis palabras, se echó a reír. «Estúpida, a nosotros no nos importa el dinero», añadió al final. Ellos tres comenzaron a reír de mí. Decían también unas palabras extrañas, las cuales no comprendí para nada. Era como si fueran otro idioma diferente al inglés. Cuando salieron de la habitación tenía mucha hambre. La comida de la charola olía muy rico. Entonces comencé a comer hasta llenar mi estómago completamente. Nunca entendí por qué una muchacha como Lucero fuera capaz de hacerme todo eso. Intenté gritarle por la puerta para suplicarle una vez más, sin tener éxito alguno. Las horas en esa habitación eran eternas. Sin embargo, me sirvieron para recordar todos aquellos momentos agradables que pasé antes que murieran mis padres. Yo era tan feliz.
No necesitaba nada, ni mucho menos una pareja. Creía en ese momento que había desafiado el destino, el cual parecía ser demasiado sabio, teniendo toda la razón. Por algo yo me encontraba sola sin pareja, y había sido un error querer forzar las cosas que ya estaban escritas para mí. Tiempo después, me quedé profundamente dormida. Era como si los ojos se me cerraran a fuerza, y bien que alcancé a ver cómo la puerta se iba abriendo. Cuando medio desperté, estaba como en una cama dura y fría. Oí murmullos de personas, pero aún no visualizaba muy bien. Tenía la vista completamente borrosa, mientras la cabeza me daba muchas vueltas. En ese momento comencé a tener conciencia. Estaba con el cuerpo desnudo, y sobre mí tenía a alguien. Dios, era Lucero, quien se encontraba igual desnuda sobre mí. Ella me mordía el cuerpo, mientras más personas, entre ellas sus hermanos, solo observaban, murmurando entre sí. Esa gente parecía satánica. Vestía todo de negro, y de repente me pusieron un trapo negro sobre mi cabeza. Relájate, escuché la voz de Lucero. Seguido de eso, algo entró en mi intimidad. Parecía un objeto. Entonces comencé a sentir mucho dolor, y aquellas personas hicieron bulla al mismo tiempo. Era como si lo estuvieran disfrutando, y yo solo gritaba para que por piedad se detuvieran. Sin embargo, esa gente solo gritaba. Hasta llegué a escuchar algunas palabras obscenas y otras más en otro idioma. Tiempo después, mis fuerzas se debilitaron. Entonces todo se quedó en silencio y sacaron eso de mi cuerpo. Me dolía todo, hasta que sentí una cubeta de agua helada cayéndome encima. Exclamé tan fuerte que alguien me propinó un fuerte golpe. Era la voz de Lucero, quien me decía que me tranquilizara, tapándome la cabeza, mirándome con unos ojos brillantes. Su mirada propiciaba mucho miedo. Le supliqué que me dejara ir, pero ella solo reía sin hacer el mínimo caso. Luego salieron todos y cerraron la puerta. Cuando me levanté de esa cama dura, me di cuenta de que era de madera. Tenía como letras, pero no entendía qué trataban de decirme. Intenté moverme, pero había un lazo en uno de mis pies, el cual no logré retirar de mi tobillo. Quedé en un instante sin esperanzas. Quizás esas personas iban a hacerme algo peor, porque realmente estaban locas. Tiempo después la puerta se abrió. Era Lucero, quien traía un cuchillo en sus manos. Tenía una expresión de esas malvadas en su rostro, y mientras se iba acercando, le supliqué que por favor no me hiciera daño. Ella echó una carcajada y se acercó para romper el lazo de mis pies. Luego me acompañó hasta el cuarto, donde me había despertado. El lugar parecía una de esas casas abandonadas, pero muy oscuras. Apenas si entraba la luz del sol. Entonces no me era posible visualizar muy bien el lugar. En ese momento, me acuerdo de que era octubre, cerca del 31 más o menos. De repente, a mi mente llegaron varias suposiciones sobre cuál sería mi destino. Y créanme, tenía mucho miedo. No quería morirme, porque aún tenía sueños y una vida por conocer, aunque no fuera con una pareja. Valoré el estar sola y dejar todo a su debido tiempo, sin forzar absolutamente nada. 3 días después, me sacaron de ese lugar con una bolsa de trapo en la cabeza para subirme a una camioneta. No sabía a dónde nos dirigíamos, mucho menos tenía la idea de en dónde me podía encontrar. Pero la camioneta comenzó a avanzar, y bien que escuché la voz de Lucero, que hablaba con alguien más. No entendía la conversación. Parecía otra lengua, la cual no se trataba del inglés,
pero en su momento reían y reían en todo el camino. Cuando la camioneta se detuvo, me bajaron sin que pudiera visualizar nada. Entonces subí unas escaleras, y cuando nos detuvimos, una puerta se abrió. Se escuchaban más personas. Era como si el espacio estuviese lleno. En ese momento me quitaron la bolsa de la cabeza y me miré dentro de un cuarto grande. Había muchas velas alrededor. Prácticamente alumbraban toda la atmósfera. Las personas tenían trajes negros con una especie de máscara, la cual solo tenía dibujados unos ojos grandes y feos, sin boca. Seguido de eso, le supliqué a Lucero que me dejara ir, pero ella no me escuchaba. Solo decía: «Eres la elegida. Debes sentirte afortunada». Lloré como nunca, temiendo por mi vida. No deseaba morir en manos de esa gente loca. Entonces, cuando se quitaron la máscara, todas esas personas eran hombres maquillados de mujer. Traían uñas postizas, cejas bien marcadas, labiales de color negro y peinados exuberantes. O sea, esa gente eran gays o algo por el estilo. Lucero me quedó mirando, mientras me recostaban en un colchón en el suelo. Este se encontraba dentro de un círculo de veladoras. Cuando me recostaron, ahí ataron mis manos y mis pies para no poder moverme, y sentí que eran mis últimos momentos de vida. Para esa fecha, recuerdo era el 31 de octubre, porque Lucero mencionó la fecha antes de leer un libro extraño. Los presentes se pusieron la máscara nuevamente, y Lucero abrió mis piernas. Ella introdujo en mi parte íntima una especie de fierro, el cual llegó hasta el fondo, provocándome un espasmo. Ella comenzó a mover de manera violenta, mientras me retorcía. Comencé a sentir mucho dolor, pero al mismo tiempo placentero. Veía a las demás personas cómo recitaban una especie de letanía, y cuando Lucero se detuvo, tomó una navaja. Me hizo una cortada a la altura del vientre, y ella lamió la sangre de la navaja. Seguido de eso, Lucero se preparaba para hacer algo horrible. Ella cerró los ojos elevando el cuchillo, y justo cuando estaba a punto de enterrarlo en mi vientre, el sonido de una patrulla se escuchó. Varios oficiales entraron a ese lugar y se llevaron a todos los presentes. Entonces, una mujer policía se acercó hasta donde me encontraba. Me puso una manta y me llevaron hasta un hospital. Cuando desperté, en los primeros días no me acordaba de nada. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, mi memoria fue regresando lentamente. Las autoridades pidieron dar mi declaración, y les narré todo lo que está escrito en estas letras. Hasta donde supe, Lucero era la líder de una especie de secta, donde los miembros eran prácticamente gays, trans y entre otros. Decían que esas personas odiaban a todo mundo, y se refugiaron en ese tipo de actividades, con el objetivo de ser aceptados algún día en la sociedad. Afortunadamente, salí viva de esa experiencia, porque pensaban sacrificarme para culminar con sus rituales del mes de octubre. A partir de ese momento, jamás volví a hablar con personas extrañas en mi chat. Me concentré en mi trabajo yendo al psicólogo, pues esa experiencia había dejado varias secuelas. Ahora me encuentro bien, y agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de contar lo que me pasó aquella vez.